miedo, amigo, que el futuro brilla con cada paso. La juventud se va como río, pero tú puedes cambiarlo. La fuerza está en tus manos. Es normal tener caídas, es normal cometer errores, pero uno debe seguir adelante. La minería batiendo récords, la agroindustria batiendo récords, la pesca también. Sin embargo, hay brechas sociales. Hemos estado creciendo 3.5% y es muy poco para el Perú. El Perú debe estar creciendo arriba del 5%. Es necesario de alguna forma incentivar a algunos sectores para que tengan la competitividad necesaria para que se industrialice también, para que el país dé el salto de calidad, es el crecimiento económico. Sin crecimiento económico no se puede hacer nada. Nunca ha habido tanta plata en el Perú como en los últimos años, pero si tú viajas por las regiones no ves obras. Entonces, ¿dónde se va la plata? No podemos llegar a una elección con 36 candidatos. Eso no puede volver a suceder. Pero es cierto, la regionalización ha sido un fracaso. Bolivia se dejó de explorar, se acabó el gas. No votemos por aquellos que piensan en resentimientos, que piensan en odios, que piensan en dividir al Perú. Ni hacia adelante sin miedo, amigo, que el futuro brilla con cada paso. La juventud se va como río, pero tú. Hola, ¿qué tal? Nuevamente en un nuevo episodio del BEI Podcast, el podcast que no solo quiere inspirarte y motivarte, sino quiere hacer de ti un agente de cambio, un agente positivo. Que en el Perú hayan cada vez más actores y menos espectadores. Y para ello entrevistamos a los peruanos más ilustres, más representativos en el campo de los negocios, la economía, la innovación, que van a hacer de ti esa persona que va a poder hacer un Perú mejor entre todos nosotros. Cuando hablamos de quiénes son los principales referentes, gremios y sociedades que aportan a nuestro país, debemos pensar no solo en un gran aliado que tuvimos desde hace ya más de 6 años ya que tenemos de aliados en KN, que ayudaron a crecer y a tener una orientación muy importante y significativa a nivel nacional y también con corte internacional que tiene KN. Hablamos de la Sociedad Nacional de Industrias, que no es una institución pública para los que siempre tienen esa sospecha y esa duda, sino es una institución que genera mucho conocimiento, que genera información rica para poder generar cambio a favor de nuestro país. Aporta con sus ideas en los diferentes gobiernos, aporta con sus criterios y estudios de cómo podemos generar más empleo, más competitividad. Yo solamente hago una pequeña intro para presentar a un amigo de la casa, un profesional destacado que siempre apoya nuestras gestiones y está dispuesto a cambiar el país. Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, Marcelo, gracias a ti por esta entrevista y estoy aquí para lo que consideres necesario. Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. ¿Quién era antes de ser presidente de uno de los principales gremios empresariales del país? Bueno, he sido empresario ya por más de 36 años. Yo cuando terminé mi carrera universitaria hice mi empresa, una empresa muy pequeña. Y desde ahí he trabajado, he ido creciendo poco a poco. Ingresé al gremio industrial hace más de 25 años y bueno, durante todo este tiempo he ido, digamos, pasando etapas y ahora presido este gremio importante que justamente este año cumple 130 años. Y eso es importante recalcarlo porque es un gremio que ha estado presente en la historia del Perú en casi todos los acontecimientos económicos, políticos, culturales. Entonces la importancia de la Sociedad Nacional de Industria se ve en ese recorrer de la historia del Perú, ¿no? Justamente eso es uno de los puntos importantes. Son 130 años que se vienen pronto de la Sociedad Nacional de Industrias de gestar estos aportes significativos, silentes, dentro del campo académico a veces, universitario, dentro del campo de la sociedad, pero que sin embargo siempre ha estado acompañando en casi todo el bicentenario de nuestro país. Pero antes de hablar un poco de la sociedad, Felipe, mirando hacia atrás, ¿cuál ha sido la decisión más difícil que ha marcado tu carrera y bueno, ha hecho que des y sigas adelante y puedas ser ahora el empresario que eres? Bueno, yo empecé muy joven a ser empresario porque cuando yo acabé la universidad había dos formas de graduarte. Una era hacer tu tesis, como usualmente hacen la mayoría de universitarios. La otra
era hacer una empresa y esa empresa, digamos, después de un tiempo, de un recorrido, presentarla ante un jurado y, digamos, sustentar todo lo que había sucedido con la empresa. Entonces yo decidí hacer mi empresa, que hasta ahora la tengo. Entonces, en ese recorrido de más de 36 años han habido momentos muy difíciles, ¿no? Porque, por ejemplo, al comienzo yo empecé muy pequeña en mi empresa y yo veía a mis amigos universitarios que ya eran profesionales y trabajaban en grandes empresas y yo decía, bueno, de repente estoy perdiendo mi tiempo, debería estar trabajando para otra empresa, para una compañía financiera, una AFP, qué sé yo. Pero ya luego de 36 años no me arrepiento, al contrario. Hice bien en seguir. Ahora veo a algunos de mis amigos que lamentablemente están sin empleo o se han retirado ya, por la edad tal vez. Pero nosotros seguimos adelante con la empresa ha crecido y es una empresa que exporta toda su producción a Estados Unidos, ¿no? Han habido momentos muy difíciles en esos 36 años, ¿no? Claro. ¿Y qué diferencia a un empresario promedio a uno que construye con un impacto real? Bueno, como todo emprendedor, claro, uno debe saber, digamos, reacomodarse, responder o, digamos, salir adelante ante algunas caídas que puede tener. Es normal tener caídas, es normal cometer errores, pero uno debe seguir adelante. Eso creo que es la gran diferencia de los emprendedores que, digamos, que siguen adelante y que logran tener una carrera en el tiempo, ¿no? Que han sabido levantarse nuevamente luego de las caídas que pueden haber tenido, digamos, corregir los errores que se han podido tener también, y eso les ha servido para que las empresas se vuelvan más sólidas, ¿no? Pero es parte de un aprendizaje. Pausa técnica. ¿Ya probaste las papitas Tiapuy? Porque si no, te estás perdiendo el sabor más auténtico del Perú. Riquísimas, crujientes, peruanazas, con ese sabor auténtico que es indescriptible. Tengo ganas de comerme hasta 3 bolsas más. ¿Puedes dejarlos comer, por favor? Chips de papas nativas. Hechas con historia y con corazón. Tiapuy, las mejores papitas nativas. Ahora disponible en tu bodega más cercana. Tiapuy, las papitas que acompañan a todos los jóvenes académicos y emprendedores. Anteriormente has dicho que la industria es la solución o es la parte central de la solución de nuestro país. ¿Por qué? A ver, mi teoría es la siguiente. El Perú es un país que tiene varios motores, digamos. La economía peruana tiene varios motores. Un motor muy importante es la minería, no hay duda. La minería, digamos, genera la principal cantidad de ingresos del país. También está la agroindustria. La agroindustria en los últimos años se ha convertido también en un motor muy importante, está exportando más de 15.000 millones de dólares y sigue para adelante. Otro motor importante es la pesca. Con el mar peruano que tenemos, un mar tan rico, la pesca se ha convertido también en un motor para la economía. Sin embargo, pienso yo que estos grandes motores como que no cierran la brecha social que tiene el país. Tú ves ahora los números del Perú, la minería batiendo récords, la agroindustria batiendo récords, la pesca también. Sin embargo, hay brechas sociales. Y el ejemplo claro es Chile. Chile también es un país minero, es un país agroindustrial, es un país pesquero también Chile, muy parecido al Perú. Y mira lo que pasó en Chile hace pocos años, en octubre, en la época del presidente Piñera. Chile explotó. Cuando Chile se había desmarcado de casi todos los países del continente, y era la economía que más había crecido, que más se acercaba al mundo desarrollado. ¿Qué pasó en Chile? No se cerró la brecha social. Y es lo que está ocurriendo acá en el Perú. Si bien se ha creado una clase emprendedora muy fuerte, muy rica, pero todavía hay mucha pobreza. Entonces, en ese sentido, yo creo que la industria es lo único que contribuye a cerrar esa brecha social, porque crea clase media, crea empleos mejor remunerados, crea empleos donde se necesita un mayor nivel educativo. Entonces, si bien es muy necesaria la minería, muy necesaria la agroindustria y la pesca, es necesaria la industria para que ese crecimiento llegue a la mayor cantidad de gente, a la mayor cantidad de población del Perú. ¿Y crees que a pesar de toda la incertidumbre política en la que estamos,
en la que vivimos, es gracias a la industria que nosotros tenemos un crecimiento significativo, un crecimiento dentro del Perú? Mira, hemos estado creciendo 3.5% y es muy poco para el Perú. El Perú debe estar creciendo arriba del 5%. Sin embargo, lo importante que yo veo en las últimas, digamos, apariciones, debates de los candidatos es que ya se habla de industrializar el país. Antes no se hablaba de eso. Entonces creemos que ese discurso de industrializar el país ha sido tomado por los principales candidatos y creo que ya es una, digamos, una de las ideas matrices que va a estar en el próximo gobierno, sea quien sea el gobernante. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también creemos que es necesario de alguna forma incentivar a algunos sectores para que tengan la competitividad necesaria para que se industrialice también, justamente lo que estaba diciendo hace un momento, ¿no? Y eso ya son planes más sectoriales que habría que analizar y que habría que ver, digamos, en el siguiente gobierno, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo mal como país que no nos deja hacer este despegue? Mira, lo que es claro es que la condición sine qua non para que el país dé el salto de calidad es el crecimiento económico. Sin crecimiento económico no se puede hacer nada, porque con crecimiento económico se crean nuevos puestos de trabajo, se generan más impuestos, el Estado tiene más plata para invertir en infraestructura. Yo creo que lo que está sucediendo acá, lo que está faltando es ordenar varios sectores. Primero, la parte en cómo se gobierna el país, la gobernanza. Se ha hablado de reducción de ministerios, se ha hablado, por ejemplo, de planificar y construir. Entonces, hay varias cosas que nosotros hemos planteado a los candidatos para cambiar justamente esta forma de gobernanza y que se sienta que los recursos del Estado se utilizan de manera adecuada. Por ejemplo, nunca ha habido tanta plata en el Perú como en los últimos años, pero si tú viajas por las regiones, no ves obras. Entonces, ¿dónde se va la plata? Entonces, en ese sentido, creemos que el sistema de gobierno, tanto regional, tanto local, está mal diseñado, porque se pierden los recursos en el camino. Entonces, si podemos solucionar eso, reducir la burocracia y tener más recursos para infraestructura, eso se va a sentir a la larga en el bolsillo de todos los peruanos, ¿no? Es una de las primeras reformas. Hay más reformas, por ejemplo, una reforma electoral. No podemos llegar a una elección con 36 candidatos. Eso no puede volver a suceder. Claro que esperemos que eso sea uno de los principales cambios del siguiente Congreso. Otro tema también es el tema de la vacancia. No podemos estar vacando presidentes a cada rato. Ningún país aguanta eso. Se está usando mal el mecanismo de vacancia. Yo creo que hay que reglamentarlo de alguna forma para que no vuelva a utilizarse de esta forma. No podemos estar cambiando presidentes cuando le da la gana al Congreso. La institucionalidad creo que es algo que hemos perdido como país, ¿no? Ya antes era, estoy hablando de 10 años atrás, era sencillo saber y recordar quién eran los nombres de tus ministros. Sí. Ahora ya se perdió hasta el nombre del presidente, o sea, ya es algo, pero verdaderamente que desde este espacio empujamos, ¿no? El respeto a la institucionalidad, pero de una u otra manera también es el hecho de generar una mejor educación y un mejor contexto, ¿no? Porque en las regiones siguen creyendo de que es problema central de los congresistas, sus problemas regionales, ¿no? Y no miran dónde es el verdadero meollo del problema, que son sus propios gobernantes y alcaldes. Si tú lo has dicho, cuando yo estaba en el colegio uno se sabía los nombres de los presidentes. Los chicos en el futuro no van a poder aprenderse los nombres de los últimos presidentes porque han variado tanto que se van a confundir. Pero es cierto, la regionalización ha sido un fracaso. Por así decirlo, se forman bandas para tomar el control o el poder en las regiones porque hay muchos recursos. Entonces se distribuyen los recursos entre los amigos, familiares, etcétera, de las regiones y no ves obras de importancia. Entonces nosotros en ese sentido hemos planteado un ministerio de planificación e infraestructura, que es un ministerio que se va a dedicar a planificar las obras grandes de infraestructura de todo el país. Eso significa que le tienen que quitar, por ejemplo, todas las obras de hospitales al Ministerio de Salud, que se dedique a dar salud y no a construir.
Los colegios se los quitan al Ministerio de Educación, para que Educación solo se dedique a dar la educación, no a construir colegios, que lo construye el Ministerio de Planificación e Infraestructura. A los gobiernos regionales también. Hay que quitarle esa responsabilidad a los gobiernos regionales porque no están capacitados para hacerla. Entonces, el Ministerio de Infraestructura va a ver y va a planificar en qué lugar del norte tienen que haber puertos o del sur puertos, qué carreteras tienen que haber, trenes, cómo se va a conectar la costa con la sierra, con la selva. Un gran ministerio que planifique todo el país, que haya, digamos, predictibilidad para ver por dónde va a crecer el país y cómo va a crecer. Y el gran ejemplo de por qué no funciona lo ves en Chancay o lo ves en el aeropuerto. Nadie planificó Chancay, el puerto de Chancay. Entonces tenemos un puerto de primer mundo, pero con vías de acceso de quinto mundo. O sea, lo mismo con el aeropuerto. Se planifica un aeropuerto nuevo, pero las vías de acceso son un desastre. Entonces nadie planifica en el Perú. Eso debe cambiar. El Perú tiene que planificarse. ¿Qué otros sectores ves en el cual tienen un potencial y nosotros no lo estamos aprovechando? A ver, hay muchos sectores. El sector energía, por ejemplo, ¿no? Ya con el problema que acabamos de tener del gas hace un mes ya. Ahí te das cuenta de que tenemos que hacer algo para que no vuelva a suceder. Hay gas en el Perú, pero no se está explorando, hace tiempo no se explora por la cantidad de trámites, burocracia que existen. Sin embargo, junto a Camisea está el lote 58, si no me equivoco, que también tiene gas. Es cuestión de conectar un tubo de ese lote al tubo de Camisea para que haya más reservas. No sé por qué no se hace, está paralizado. Hay gas en Candamo. Candamo es una reserva natural. Obviamente hay que hacer algunos trabajos ahí para que no se conserve el medio ambiente, mejor dicho. Pero hay gas, ese gas hay que sacarlo. Hay gas en Piura también, pero los permisos demoran muchos años. Eso es burocracia, eso es tramitología que tiene que cambiar. Por ejemplo, energía eólica, energía también térmica, energía hidráulica. Todo eso hay que comenzar nuevamente a mejorarlo y a procurar que se invierta, porque es necesario. El Perú tiene energía barata y eso nos da una competitividad mucho mejor que otros países, pero hay que mantenerla. Mira lo que pasó en Bolivia. En Bolivia se dejó de explorar y se acabó el gas. Eso no puede suceder en el Perú. Por otro lado, hay sectores forestales, por ejemplo, el sector forestal. Países como Chile exportan 8.000 millones en el sector forestal. Uruguay, que es un país pequeñito, exporta más de 1.000 millones. El Perú exporta 100 millones, creo, teniendo una selva enorme, por ejemplo. Pero lo que yo creo que el Perú va al salto definitivo cuando los gobernantes se den cuenta que estamos en un momento clave para recuperar el posicionamiento del Perú como el país más importante del Pacífico Sudamericano. Estamos en el centro del Pacífico Sudamericano, tenemos buenos puertos, nos faltan vías de acceso, pero además de eso, si podemos lograr de una vez conectar con Brasil para que Brasil saque sus productos amazónicos por el Pacífico, automáticamente eso ya nos convierte, digamos, en un país central y clave. Pero hay que hacerlo, hay que hacer obras, es lo que falta. El Perú se construye y se hace mal, se demora mucho todo. Nada grande empieza con una sola persona. Empieza cuando alguien se atreve. Y cuando alguien decide creer. Así se crean las ideas, Y así se forman los equipos. así crecen las empresas. Y así impactamos a millones de peruanos. No se trata de lo que uno puede hacer. Sino de lo que somos capaces de lograr cuando sumamos. Arca Continental Inlay también está con los emprendedores y jóvenes peruanos en BAIF. ¿Eres el primer administrador de negocios que es presidente de la Sociedad Nacional de Industrias? Uy, es una buena pregunta, no sabría responderte. No estoy seguro, la verdad, Marcelo. Tendría que repasar los past presidents. Pues yo sé de los past presidents últimos, bueno, en 130 es un poco complejo. Hay muchos ingenieros, Industriales, ¿no? industriales, sí. No sabría responder, no estoy seguro. Se rompe el mito, ¿no? De que no, la Sociedad Nacional de Industrias no puede ser elegido por un administrador de negocios, ¿no? ¿Y por qué no? Al Claro que contrario. sí. Ajá. ¿Por qué estudiaste administración sabiendo que no tenías una vertiente familiar vinculada a la gestión empresarial específicamente, ¿no? Como la que desarrollas? Exacto, mi padre era dentista, tienes Exactamente. razón. Bueno, lo llevaré en la sangre, ¿no? Tal vez por ahí, pero yo veía que me podía desarrollar en el ámbito de los negocios y además
me abría un poco el panorama porque podía dedicarme a varias cosas más, ¿no? Entonces, sí, creo que fue un poco eso, porque me dejaba un poco más libertad también, ¿no? Más flexibilidad para hacer varias cosas. ¿Qué te llevó a decidir ser presidente de la Sociedad Nacional de Industrias? A ver, yo creo que ha sido un camino, digamos, desde que entré a la sociedad, que se fue dando poco a poco, sin haberlo pensado, sin haberlo planificado. Primero entré al comité de confecciones, porque yo estaba en el sector confecciones y necesitaba en esa época comenzar a comprender, digamos, los mercados que tenía a los que tenía que llegar. Luego fue la época de que se firmaba el TLC con Estados Unidos y mis principales clientes estaban en Estados Unidos y yo quería, digamos, estar dentro de lo que se estaba negociando porque me interesaba. Luego pasé a ser vicepresidente del Comité de Confecciones, de ahí fue un camino paulatino, fui presidente del Comité de Confecciones, después el Comité de Confecciones se unió al Comité Textil, fui presidente del Comité Textil, de ahí fui vicepresidente de la sociedad, o sea, es paso a paso, ¿no? Hasta que en algún momento dije, bueno, es un poco una especie de servicio militar obligatorio que le das tú al país, ¿no? Porque es un puesto no remunerado, quita mucho tiempo, tiempo. Yo pensé que iba a ser un poco más fácil porque como vivo cerca, decía, yo vendré en las mañanas a despachar acá y cuando regreso a la fábrica en la tarde también despacharé. Pero mentira, hay días que me quedo todo el día acá en la sociedad, entonces es mucho tiempo y me quita tiempo en mi empresa. Suerte que tengo a mi hermano que me ayuda bastante, ¿no? Si no sería muy difícil para mí tener este puesto a la vez que tener la empresa. Pero como te dije, ha sido una carrera, digamos, poco a poco, paulatina. Y al final, siendo vicepresidente, tuve el apoyo de muchos directores que me animaron a postular a la presidencia y acá estoy, ¿no? Pero eso es algo, Felipe, que menciono siempre a toda nuestra comunidad, es que siempre hay un factor determinante en el éxito, ¿no? El éxito que muchos quieren mirarlo solo por el lado económico, sin un propósito real que hemos encontrado en personas en las que hemos entrevistado, como Julio Velarde, Gastón Acurio, David Fishman, Carlos Añaños, etcétera, sin un propósito de querer al país, y ustedes, para poder emprender con éxito, no tienen un propósito real, ¿no? No va a conectar mucho con este tema del éxito que hoy se viene desarrollando. Escuchamos de que es ad honorem, escuchamos de que es un servicio militar obligatorio para el país, el cual ustedes también tienen que ejercer. Y justamente en ello, en la formación de nuevos líderes, y ya como para ir culminando esta entrevista de verdad genial con nuestro amigo Felipe, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, hoy en día vivimos en un mundo donde están los haters, los odiadores que de una u otra manera nos evitan tener buenos congresistas, regidores, alcaldes, emprendedores, empresarios, porque se les da con palo. Esta pregunta es transversal a todos nuestros líderes empresariales que entrevistamos. ¿Qué consejo le das a nuestra comunidad para no dejarse llevar por estos haters, estimado Felipe? Mira, no sé si será un consejo, pero te digo un poco lo que me anima a mí, ¿no? Yo, además de ser administrador de empresas, tener una maestría también, soy un poco, digamos, un historiador por hobby, ¿no? Me gusta mucho la historia, sobre todo la historia del Perú. Entonces, si tú conoces la historia del Perú, la has leído, la has estudiado, te das cuenta de que el Perú está en un lugar donde no debe estar. El Perú siempre fue el centro de Sudamérica, el país más importante en toda su historia, desde la época precolombina. Las principales culturas precolombinas se dieron en este territorio, no se dieron en otros territorios. Lo mismo pasó, el principal imperio antes de los españoles fue el imperio incaico, se dio acá en el Perú. El virreinato más grande en Sudamérica fue el virreinato del Perú. El Perú siempre fue el país más importante. Sin embargo, con la República comenzamos a convertirnos en un país cada vez más débil, cada vez más atrasado, por distintos motivos. Pero yo creo que estamos en una posición para recuperar esa posición. Entonces, si uno
lo ves desde ese sentido, dices, pucha, el Perú es especial, ¿entiendes? Entonces comienzas a pensar y a ver el Perú de otra forma y estos haters son cuestiones tan pequeñas en comparación a lo que es el Perú que no hace falta ni siquiera hacerles caso, ¿no? Uh-huh. Hay que ver al Perú de otra forma, hay que querer al Perú de otra forma. Uh-huh. El tema es querer, no hacer caso. Y es más, nuevamente lo repetiré, ¿no? Si los perros ladran es señal que se está avanzando. Nunca se olviden de eso, comunidad. Felipe, hace poco un estudio de KN Data mencionaba de que ahora los jóvenes no quieren irse del país solo por falta de oportunidades, sino también por la inseguridad en la que vivimos. Pero bueno, este espacio es para alentar a que se queden. Ya hemos pasado por circunstancias difíciles en las cuales hemos vencido el terrorismo, hemos vencido hiperinflaciones, crisis económicas, ¿no? ¿Qué mensaje a estos jóvenes que si se van, bueno, que vuelvan, ¿no? Y que sigan haciendo país? Mira, yo le digo lo siguiente. Cuando yo empecé mi empresa, yo la fundé en noviembre de 1989. Debe haber sido la peor época del Perú. Era en los últimos meses del primer gobierno de Alan García. Teníamos una inflación mensual como de 30%. O sea, la depreciación del dólar era todos los días, terrible. Había terrorismo, bombas aquí, bombas allá, apagones. Entonces, peor que esa época no hay. Uh-huh. Lo que estamos viendo ahora no es nada. Si yo empecé mi empresa en la peor época del Perú, ya tengo más de 36 años, o sea, lo que es ahora es un paraíso comparado a esa época. Uh-huh. Entonces, estamos mucho mejor, no pueden negarlo. Ustedes no lo han vivido porque son jóvenes, pero yo sí lo he vivido, pues, yo se los digo. Lo que pasamos en los años 80, comienzo de los 90, fue terrible. Esto acá no es nada, al contrario. Está todo por hacer acá en el Perú. Quédense acá. Ya saben, quédense acá, apuesten. Cruz del Sur, seguridad, comodidad y puntualidad en cada viaje. Cruz del Sur, contigo, marcando el camino. Y hoy, que es un programa especial, sábado, un día antes de las elecciones, porque bueno, siempre todos nuestros programas van a salir los días domingos, mañana tenemos que ir a votar queriendo nuestro país. Tenemos que recordar que las decisiones, y antes del mensaje final de Felipe a toda nuestra comunidad de jóvenes y no tan jóvenes que nos siguen, el mensaje del BEI Podcast es: hemos querido durante este mes tener a los principales líderes que dirigen la economía, que dirigen el éxito y el desarrollo empresarial de nuestro país, porque es esa congregación la que necesitamos para volver a ese camino soñado. Desde este espacio promovemos de que ustedes sepan elegir el camino de qué es lo que nos lleva al éxito y por favor no retrocedamos más. Felipe, un mensaje final a nuestra comunidad para cerrar este maravilloso episodio, el cual el día de mañana tenemos una responsabilidad cívica, ¿no? Al elegir a nuestras autoridades, bueno, en una primera vuelta o segunda vuelta, no se sabe, pero un mensaje a estos jóvenes y no tan jóvenes que nos han dado el éxito que venimos teniendo en este BEI Podcast. Quiero dar un mensaje histórico, tiene que ver con la historia del Perú. La Sociedad Nacional de Industria se fundó en 1896. Habían pasado más o menos 12 años desde la firma del Tratado de Ancón. El Perú estaba destrozado después de la guerra con Chile. Salíamos de una guerra civil terrible entre Cáceres y Piérola. La sociedad se funda en ese momento, con el Perú destrozado. La sociedad ayudó a reconstruir el Perú y lo ha seguido haciendo en 130 años. Mañana que vamos a votar, piensen en eso. El Perú puede dar un salto hacia adelante muy fuerte. No votemos por aquellos que piensan en resentimientos, que piensan en odios, que piensan en dividir al Perú. Al contrario, pensemos y votemos por aquellos que ven un futuro optimista y un futuro mucho más grande para el Perú. Eso es todo. Gracias. Y ya sabes, si te gustó este episodio especial que teníamos que elegir a nuestros amigos de la Sociedad Nacional de Industrias que siempre están a predisposición de servir a nuestro país, comenta, compártelo por todos lados, dale me gusta y nos vemos en el siguiente BEI Podcast. Hasta luego. Ni hacia adelante
sin miedo, amigo, que el futuro brilla con cada paso. La juventud se va como río, pero tú puedes cambiarlo. La fuerza está